En realidad, siempre se habla de el bien que hace la cultura, el bien o el mal. Pero si hace bien, hace el mal, ¿no? Y en estos días hubo un gran congreso de escritores para televisión y también gente de la televisión. Y muchísimos escritores de muy alto poder de verdad literario decían que la televisión como medio era un medio dañino. Quiere decir que si es dañino, igualmente puede ser muy beneficioso. Es como una moda, decir, pero qué daño tan grande hace la televisión. Y entonces se llegó a la conclusión, al final, después de toda la discusión, que qué bien hace la televisión cuando está bien hecha. Es exactamente que qué daño hace un libro cuando está mal escrito. Mira que todo tiene ese lado bueno o malo según cómo se use. Y yo realmente estoy contenta de trabajar en este canal, Canal 51, que se ha propuesto por una serie de programas, por una serie de una filosofía, de hacer una televisión alterna. Porque justamente lo que le da el derecho a la persona a decir qué daño hace la televisión o qué malo es este libro, y sobre todo algo peor, se debería prohibir tal libro o se debería prohibir tal artículo, que eso es lo peor que puede haber, que es la censura. Uno tiene el poder de cambiar el canal o según las posibilidades económicas de tener esos aparaticos que cambian. Cuando un canal enseña amor hacia digamos, hacia la naturaleza, las plantas, o hace programas por la salud, o hace programas como los que voy a tener ahora con Silvia Mijares sobre lo que es la sociedad civil, qué es lo que significa. Yo creo, y no es por lo que yo hago, sino por el invitado que trato de presentarle a ustedes, se está haciendo una televisión que a ustedes les puede interesar. De manera, o cuando hemos traído a las personas de protectora de animales, ustedes dirán, caramba, y proteger a los animales. Un país que protege a los animales, protege a los niños, protege a los ancianos y sobre todo protege al ciudadano. De todo esto vamos a hablar con Silvia Mijares, cuyo currículum es demasiado amplio, pero bien importante, porque es profesora, porque es una mujer de antemano muy inteligente, porque es caraqueña que hace conocer también más a Caracas, es socióloga, es, como dice, magíster en ciencias políticas, es profesora en la UCB y en la OSB, que son dos maneras de ser profesora. Ahora le preguntaremos, decana de Estudios Generales, Universidad Simón Bolívar. ¿Qué son esos estudios generales, Silvia? Y muy bienvenida. Bueno, buenas noches y gracias, Sofía. Tú sabes que la Universidad Simón Bolívar tiene una característica muy particular. Siendo una universidad técnica, sus estudiantes tienen que cursar un 33% de los créditos totales en estudios generales. Esos estudios generales le abren las puertas a una serie de conocimientos que son totalmente diferentes a su carrera, pero que son complementarios, sobre todo en el medio. Eso no lo sabía, sí. Ni lo dice suficientemente la universidad, por cierto. Pero es estupendo porque ciertamente salen unos técnicos, unos muchachos muy bien preparados en su parte curricular de carrera, sí, pero a la vez con una serie de inquietudes en literatura, en política, en sociología, en economía. Y son materias diversas que ellos pueden elegir. Sí, el primer año es obligatorio para todos los que entran y es una mezcla de economía, de política, de sociología. Y de allí en adelante ellos pueden escoger y completar sus créditos, inclusive con música. Por supuesto, es espectacular porque además la universidad ahora también está abriendo su posgrado en música. Es la primera universidad que va a tener un posgrado en música en Venezuela. Y se está haciendo ahora también en arte, tanto en la Central como en institutos tan serios como el Reverón. Pero yo me acuerdo mucho de mi cuñado, el doctor Coronel. Ajá. Por cierto, cumplió 86 años y estaba operando ese día también. Qué maravilla eso. En el caso del libro Guinness, él decía que él solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Claro. Y eso es lo que tú dices. Y déjame seguirle diciendo, tú eres asesora de la Polar en el proyecto de servicio de nutrición. Fui cuando ellos empezaron a trabajar en ese proyecto. Yo estuve. Y tienen un proyecto precioso. Mira, aquí que se habla tan mal como si el empresario fuera una especie de coco. Quiero expresar la admiración
de los venezolanos que disfrutan de lo que Polar da de posibilidades. Se acaban de dar en Mendoza Flores, hay 45 científicos que han podido estudiar ahí. Allí. Sí. Y el programa nutricional, los problemas de salud. Y además como concepto de empresa, tú que has estado ahí, sabes que es realmente... Sí, yo estuve muy poco tiempo de asesora cuando empezó el proyecto, ¿no? Y eso coincidió con que yo estaba haciendo otras cosas y entonces eso pude coincidió trabajar cuando un tú poquito estabas en ahí. el INAM, porque... No, eso fue posterior, después de haber salido del INAM, ya estaba otra vez trabajando en la universidad. Has estado en muchísimas conferencias y has publicado Organizaciones Políticas de 1936, su importancia en la socialización política del venezolano, sociedad civil, alcance del concepto de sociedad civil en nuestra historia, su necesidad y su vigencia. El tema es más que interesante y el prólogo indica hasta qué punto es de primera, así como nutrición, como nutricionista de primera necesidad. El prólogo es brillante igualmente y es de Castro Leiva. Y generalmente uno dice, caramba, uno ve el prólogo y no lo lee. Y yo primero leí el libro para prepararme para el programa, porque lo tuve muy tarde en mis manos. Y después leí el prólogo y realmente es muy bueno también. Y hice muchas cosas buenas del libro. Pero antes que nada, Silvia, a ti todo el mundo te conoce como esas mujeres muy científicas en el buen sentido de la palabra, conocimientos generales, como dice la Universidad de Simón Bolívar, que sabes de política, que eres profesora, que escribes continuamente, pero tienes dificultades y facilidades. Por ejemplo, yo siempre he pensado que ser hija de Augusto Mijares es una doble facilidad, dificultad. Estoy de acuerdo. Que yo tengo una admiración, tuve la suerte de ser alumna de él muy poco tiempo, porque él dio solamente un semestre, y además vecina de él, frente a frente, mucho tiempo allá en la Florida. Lo recuerdo y eso también. de los hombres, yo no creo que tú lo puedas recordar, Claro, tú eres muy joven. vivimos toda la vida casi. Y es de los hombres más excepcionales, más ejemplares, no solamente por lo que él escribía, por lo que él decía, sino cómo lo decía y cómo lo vivía. Sí, sobre todo eso, cómo lo vivía. Yo no creo que él tuviera esa dicotomía entre lo que decía y lo que vivía, ¿no? Eso es lo que a mí me impresionaba más como alumna, inclusive esos profesores que te marcan. Yo diría que Augusto Mijares, bueno, no me marcó suficientemente para estudiarlo, pero como ejemplo de venezolano. Y tengo la impresión, si no me equivoco, y lo dije en un programa anterior, que ha habido en estos momentos en Venezuela como un deseo de hacer ciertos reconocimientos como tardíos. Se está haciendo un reconocimiento al general Medina. Se le va a hacer por el aniversario también. Por el aniversario, pues generalmente eso no se hace cuando son gobiernos de otro signo. Se le ha hecho un gran reconocimiento a Andrés Eloy Blanco, más que como poeta, como hombre de Estado, como político. Sí. Y creo, y me desdices, que hay un movimiento muy serio para celebrar, para investigar la obra de Augusto Mijares. Sí, fíjate, yo creo que el presidente Caldera ha sido sumamente generoso en eso, porque de verdad en estos años se le ha reconocido los méritos a una cantidad de personas que creo que se le debería reconocer. Es el caso hace que mucho tiempo. Sí. Hace tiempo, pero bueno, da la casualidad que coincide con el centenario y a todos se les ha buscado reconocerle su labor. Es el caso que tú nombras de Medina, es el caso que nombras de Andrés Eloy Blanco, a Mario Briceño Iragorri también se le está celebrando el centenario. Ramón Díaz Sánchez, bellísimo. El libro de Ramón Díaz Sánchez del Bolívar es una cosa espectacular, el libro es una cosa preciosa. Y también está la Comisión Centenario, Augusto Mijares, que va a publicar sus obras, ¿no? Y eso fue un decreto del presidente también. Celebrando que en noviembre, pues conmemorando que en noviembre serían los 100 años del nacimiento de mi papá, ¿no? ¿Tú presides esa fundación? No, la comisión la preside el doctor Pedro Gracia, don Pedro Gracia. Yo soy la secretaria ejecutiva de la comisión. En la comisión están personas que siempre, fue una de las cosas en que verdaderamente yo quería
estuvieron preocupadas, y después sobre todo de la muerte de mi papá, siempre se preocuparon por dar a conocer su obra, por escribir es que sobre él. Que la gente, como no lee, los jóvenes hoy en día, tú le preguntas a un joven de 30 años quién fue Pérez Jiménez, no sabe, Claro. mucho menos sabe quién es Augusto Mijares, ¿no? Sí, bueno, eso es un poco un proceso de la forma como estamos educando, claro, como estamos instruyendo a los jóvenes, ¿no? Que es una cuestión muy puntual, y se ha perdido un poco esa generalización del conocimiento que es tan importante, porque la gente tiene que saber mucho sobre lo ¿Ustedes que... van a publicar todos los libros en varios tomos? Vamos a publicar toda su obra, no los libros solamente. Se van a publicar los libros, pero también se va a publicar todo aquello que estaba inédito. De hecho, yo tengo todos los archivos de mi papá, los tenía relativamente bien organizados. Felicito, yo no voy a hacer eso nunca. Bueno, y bueno, de eso ya le estamos dando, van a salir como 9 tomos, y quizás uno más con lo que es la correspondencia, porque sobre todo me interesaba mucho que salga la correspondencia de la época en que estuve encargado del ministerio, de que fue director de secundaria, porque esa fue una época justamente a la muerte de Gómez, donde comienza todo el proceso de formar lo que es la educación en Venezuela, ¿no? Desde hacer un instituto pedagógico hasta, como mi papá contaba muchísimas veces, de empezar con becas de 80 bolívares para que la gente pudiera, 40 becas de 80 bolívares para que la gente pudiera estudiar bachillerato, ¿no? Entonces, allá hay todo un proceso de formación de la educación, y todo eso está en su correspondencia, en sus archivos, que es una parte, yo creo, bien bonita. Luego, la creación de escuelas, la importancia que él le dio a que cada cabeza de distrito tuviera una escuela, que cada cabeza de estado tuviera una escuela. De allí se fundaron esas escuelas que hoy en día todavía se conocen en Caracas, que era la República de Bolivia, la República del Ecuador, que fueron muy... el Experimental Venezuela, la Gran Colombia, todo ese proceso, ¿no? Luego hay otro proceso posterior, que fue su proceso como ministro de Educación, donde se crea el IPASME, donde se crea la revista Tricolor, el Instituto Nacional de Deportes, la Orden 27 de junio, las escuelas periféricas, en fin, una cantidad de cosas, por la Escuela de Mejoramiento Profesional del Magisterio. Entonces hay toda una obra en la parte educativa. Y también pues los papeles sobre la época en que fue embajador en España, porque en esa época mi papá consigue en el archivo de Indias la certificación de que los monjes pertenecen a Venezuela. Entonces, en el momento en que se ratifica, porque hasta ese momento había la discusión de si los monjes eran colombianos o no eran colombiaos o eran venezolanos. Entonces mi papá le manda al gobierno de Venezuela, investiga y le manda al gobierno de Venezuela. En esta investigación participó el doctor Guillermo Morón también, y se le manda al gobierno de Venezuela la certificación, y por eso es que entonces los monjes se declaran venezolanos, ¿no? Ahora fíjate, hay una serie de cuestiones bien importantes. Quedó más que contestada en cuanto a Augusto Mijares, pero hoy, a pesar de que ojalá que estuviera presente en toda Venezuela el espíritu y el ejemplo de Augusto Mijares, estoy hablando con Silvia Mijares, y la dificultad que ha representado para algunos hijos de gente realmente valiosa ser hijo de esa gente, y a la vez estar un poco en el campo, porque si hubieras sido médico tú, claro, o hubieras sido biólogo, te es más fácil, pero siendo en este campo, y vas a tratar un tema, el tiempo que nos dé el programa, de la sociedad civil, que es un tema árido, difícil y básico, que lo trató ya tu padre. Entonces claro, yo supongo que eso debe ser más difícil, ¿no? Sí, bueno, es difícil si uno quiere imitar a alguien. Yo no pretendo imitar a mi papá, no. Mi papá fue mi papá, tuvo toda una formación, nos dio a nosotros una formación que yo considero privilegiada. Privilegiada, ¿no? En el sentido además que supo equilibrar toda una serie de cosas que fueron muy importantes en la formación nuestra, ¿no? Por otro lado, claro, tengo una influencia increíble de él, desde luego, y de cosas que le oí durante toda mi vida. Entonces hay esa influencia, pero ciertamente como quizás por la misma forma como él nos educó, nos dio una libertad a cada uno de nosotros. Y yo me siento... Él sabía ya que tú ibas a escoger la rama que de alguna manera bien unida está a lo que él hizo toda la vida. Claro, de hecho, en parte yo creo que lo escogí por eso, porque era lo que yo decía, yo aprendí a abrir un libro cuando no jugaba muñeca. O sea, yo no sabía leer y sabía abrir un libro, porque él simplemente se ponía a trabajar y me daba los libros para que yo se los abriera.
Entonces, de alguna manera, allí hay toda una relación que se formó directa o indirectamente que tú digamos, la asumes, ¿no? Luego cuando comencé a estudiar y después cuando comencé a trabajar, pues por supuesto había bastante una relación, digamos, casi tutorial en muchas cosas, ¿no? Por supuesto, creo que yo no pretendo igualarlo, ni muchísimo menos, ni pretendo copiarlo. Entonces, lo difícil es justamente cuando tú tratas de tratarlo de una manera objetiva. Pero también creo que porque tienes una cuestión entre hombre y afectiva. mujer, es decir, entre padre e hija, o al revés, entre madre e hijo, hay mucho menos rivalidad y con diferencia que esos cantidad de libros que se han escrito de las dolorosísimas relaciones, sobre todo entre madre e hija, cuando madre e hija ejercen las mismas funciones o las mismas cosas. Pero tú tienes también otra dificultad más, porque me gusta mucho hablar de ti, admirado siempre de tu trabajo y tu manera de ser, es que eres esposa de uno de los hombres más difíciles más cuestionados de la política actual de la historia de Venezuela, a la cual puedo decir que el primer gran programa de televisión que fue con Carlos y conmigo. Yo me acuerdo, exactamente, sí. Entonces, ser mujer de un hombre tan polémico, porque tu papá era reconocido, era un trabajador, era un hombre, pero era en otra época. En Carmelo le ha tocado luchar a favor y en contra de muchas cosas. Claro. Y además de una inquietud impresionante, ¿no? También hacer tu propia labor y ser mujer de Carmelo Lauría también es una dificultad, así que no todo es tan fácil como la gente cree. No, yo no creo que es nada fácil. Bueno, ya de todas maneras, tratar de hacer tu propia vida, como digo yo, ya es difícil, ¿no? Porque... Bueno, padece lo decía, el duro oficio de vivir. El duro oficio de vivir, pero el divino oficio de vivir también, porque es muy agradable vivir, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa que en ese caso también, bueno, Carmelo ha comprendido, pues, y siempre me ha apoyado en la parte que yo, en lo que es mi área de trabajo, digamos así, por una parte. Por otro lado, yo no me cuestiono ni entro en la polémica que los demás hacen sobre Carmelo, porque yo lo conozco y sé lo que es. Pero de todas maneras, pero claro, directa o indirectamente no te puede dejar indiferente esa cantidad de... Porque él es como un muro. Sí, exactamente, claro. El velo rojo, sí, ¿no? Sí. Y además de todo, aunque ustedes no crean, tiene 6 hijos y creo que hasta nietos. Sí, por supuesto, tengo 8 nietos. No me digas, tenemos tiempo que no nos vemos y yo voy a hacer esa última camada como que no la conozco. Sí. Ahora vamos al libro. El libro viene de Sociedad Civil, como bien lo anota la persona que hace la presentación, no de tu persona, porque es muy conocida, sino del tema, Castro Leiva. Es el pan nuestro de todos los días, pero es como un pan que no lo es. No es el pan nuestro, sí. No es el pan nuestro de todos los días, es como una cosa que todos los días tú dices, porque entonces la sociedad civil, pero si fuéramos una sociedad civil, no tendríamos ese aguante, esa especie de cosas que tenemos como protección para no vivir de mal humor todo el día, de una rabeta. Bueno, sí se manifiesta, la gente está violentada, pero ¿dónde está esa sociedad civil que es la creativa, la positiva, la que es capaz de aguantar lo que viene, pero también protestar y dar una solución? Es decir, no solo protestar, sino solucionar. ¿Dónde está? Sí, fíjate una cosa, Sofía, yo creo además, defíneme un poco, para lo demás, ¿qué sería lo ideal de una sociedad civil en una época tan difícil como esta? Bueno, fíjate, yo lo que trato en mi libro un poco es de aclarar que hay en el término sociedad civil un contrasentido. Porque nosotros venimos, a través de toda nuestra historia y de toda nuestra herencia republicana, de la época de la colonia y de la época de nuestra independencia, hablando de una sociedad civil fundamentada en una doctrina liberal, en donde la sociedad civil estaba basada en la libertad, y como libertad tú conseguías la igualdad económica y la igualdad social. O la social, política y la legalidad, o sea, la libertad y la legalidad. Y por esos medios tú llegabas a lo que era la igualdad en la parte social y en la parte económica. ¿Qué pasó? El neoliberalismo trastocó ese sentido de sociedad civil.
y nos presenta una sociedad civil totalmente diferente. Una sociedad civil en donde, lejos de ponerte la libertad y la igualdad como sustento de una sociedad, te pone el aspecto económico como sustento de esa sociedad. Y claro, al ponerte el aspecto económico te está creando las diferencias y te está creando las dificultades más grandes. ¿Por qué? Porque el hecho de tener dinero o el hecho de lograr un ascenso económico no quiere decir que verdaderamente tú estás logrando una sociedad equilibrada y una sociedad competitiva. Y de hecho lo estamos viendo, tú no haces una sociedad competitiva porque lo declares, tú haces una sociedad competitiva porque tú has sembrado los valores para que esa sociedad sea educada, para que esa sociedad sepa disfrutar la libertad y sepa hacer uso de la legalidad. Pero no le veo el contrasentido con Claro. el neoliberalismo, porque Sí. el neoliberalismo, cuando yo primero creo que hoy día las ideologías y las palabras no, claro. no tienen el mismo sentido que antes. Bueno, pero así como tú dices que en el fondo el que es religioso, budista, judío, qué sé yo, tantas religiones que no me vienen a eso. En el fondo, nadie le enseña a ser malo a la gente, todo el mundo le enseña. La base es la misma. Entonces, sociedad... Pero los valores sí son diferentes. Pero las sociedades hoy día, cuando educan básicamente para cosas iguales, para el derecho al estudio, para el derecho a la disidencia, para el derecho a obtener una calidad de vida mejor. Y tú lo obtienes si cualquiera de esas, vamos a decir, ideologías. Pero eso depende de lo que tú priorices, porque si tú le das prioridad al logro económico, no le estás dando prioridad a los otros valores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En una sociedad que viene desarrollándose paulatinamente bajo unos principios, tú de un día a otro le cambias esos principios y entonces le pones que todos los valores que hasta el momento habían sido válidos para esa sociedad, o sea, todo lo que era el fundamentarse en la libertad, en la igualdad, en la legalidad, se lo cambia a que lo importante es la competencia, la ganancia económica, etcétera. Tú le estás tocando los papeles. Cuando tú tienes un Estado que tú lo vienes justificando desde hace muchos años, en que logre para sus habitantes eso, para que tener una sociedad fuerte, cohesionada, y de repente tú le dices al Estado, mira, no me sirves, vete, yo voy a hacer y a exponer tales y tales cosas, pero no tienes una sociedad en que esto se pueda fundamentar de un día para otro, sino que tienes que ir estructurando el proceso. Yo creo que, como básicamente estamos hablando de hoy, de aquí, de Venezuela, claro. Entonces creo que la palabra neoliberal tiene totalmente un sentido peyorativo porque la gente no ha ido más allá de lo que quiere denigrar. Es decir, como en cierta manera tú podías denigrar a una persona que quería una igualdad falsa bajo la cuestión marxista. Y tú dices, bueno, esto es un marxista, de manera que él no tiene por qué decirnos más nada. Esta persona es neoliberal y lo que quiere es una igualdad que en vez de ser una igualdad a cada quien según su trabajo, es a cada quien según su competitividad. Yo creo que no, yo creo que simplemente hoy día la sociedad venezolana merece una educación para una calidad de vida. Y esa calidad de vida no se obtiene sin una economía. Y básicamente esa economía tiene que basarse en el amor al trabajo, que es lo que no da el Estado. El Estado se ha convertido, como dice Octavio Paz, en el ogro filantrópico. Tú esperas todo, así como se puede esperar todo de un ángel o de lo que sea, se espera todo del Estado. Yo creo que no es una cosa ni otra. Yo estoy de acuerdo, pero fíjate una cosa, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Tu hijo llegó a los 18 años y a los 19 y sabía que a medida que fuera creciendo iba a ir teniendo deberes y derechos. ¿Por qué? Porque tú lo ibas educando con deberes y derechos. Igualito pasa en una sociedad. Pero esos deberes y derechos le permitían a él vivir hasta cierto momento con ciertas comodidades en tu casa donde tú lo ibas a ayudar a que estudiara y tal. Pero ¿qué sería lo que le pasa a un muchacho que viene acostumbrado a ese proceso y un día llega su papá y le dice, mira, mijito, hasta hoy vives aquí, mañana te vas para la calle, ¿no? Y empiezas a pagarte tu universidad y empiezas a ver de dónde comes y también vas a ver dónde vives
y de paso te llevas 2 mudas de ropa y las otras las Me empiezas a parecería comprar. muy bueno. ¿Ah? Me parecería muy bueno. Eso es muy bueno hasta cierto punto, pero Bueno, a claro, la vez no tan drásticamente, exactamente, pero pero no trae, es malo. no, Eso es lo que no ha hecho pero nunca eso en no es Venezuela. malo si tú le vienes a si tú le dices a tu hijo desde que está chiquito que eso le va a suceder. Ah, claro. Pero no desde que tú lo tienes acostumbrado a una cosa y un día Es que X no es llegaste así, así. no es así. Yo Entonces, creo que- un día X también llegó al país y se le dijo, mira, se acabó tal cosa, se acabó, y esto te lo vamos a cambiar por un bono de mendicidad. Pero ¿Ok? mira, Entonces no sí. estás haciendo una Eso sociedad está- fuerte. Vamos a suponer que yo acepto exactamente lo que tú dices Con mucha reserva. Con mucho respeto, porque si no, no te hubiera invitado. Pero eso, digamos, digas tú, caramba, es una familia bien anómala. Crió a ese muchacho con mucho cuidado Claro. y lo soltó a los 18 años. Pero resulta que esa familia en Venezuela no existe, porque en Venezuela el Estado ni ha sido el logro filantrópico, ni ha sido la buena familia, ni ha sido nada, porque lo que hasta ahora hemos tenido son estados sumamente gelatinosos, que no sabemos lo que son. Fíjate una Que hasta cosa. hace poco decían, por lo menos, que tenían un cierto signo, decían, está gobernando, vamos a ponerlo más práctico, porque yo no tengo otros conocimientos políticos. Él gobernaba Copey. Copey se parecía al APRA, vamos a decir, ¿no? Y tal cosa se parecía más bien a los socialcristianos, socialdemócratas, como quiero decir, de Italia o de Alemania. Entonces tú tenías un cierto modelo que podía dar unos ciertos hijos, que éramos nosotros los venezolanos. Pero un Estado gelatinoso, que está formado por 38, 40, 70 partidos, que no son partidos ni son son partículas de ni siquiera un cuerpo coherente. No saben lo que está haciendo. No, pero fíjate una cosa, Sofía, yo no creo que eso haya sucedido en Venezuela. Yo creo que nosotros tuvimos unos cambios muy importantes y era lo que te estaba diciendo. Cuando Gómez se muere, aquí viene un cambio muy importante. O sea, nosotros empezamos a ser país, empezamos a estructurarnos. Sí. Ahora es que empezamos estamos valorando lo que hizo pero López fíjate, Contreras, ok, además. pero bueno, entonces fíjate, ahí hubo un proyecto político que se inició a la muerte de Gómez, que iniciaron los partidos políticos, que hicieron posible toda una clase media de profesionales, ¿no? Y toda una clase que se hizo además en todos los sectores de la población. Y ese fue un proyecto político de los partidos políticos. Y de ese proyecto nos beneficiamos todos los que fuimos a la universidad de alguna manera u otra, o todos los que hemos vivido o mejorado. Cosa ¿Qué pasó? que no sucede ahora. Pero espérate un momentico, ¿qué pasó? Ese proyecto llegó un momento en que por la bonanza petrolera, por una serie de cuestiones, se debilitó. Pero uno no puede decir que entonces que los partidos no han servido, y uno no puede decir que la estructura social de Venezuela no ha sería servido. lo más antidemocrático decir perdón, que los entonces, partidos no el sirven. problema que se presenta hoy en día es que te quieren presentar una supuesta sociedad civil, nacida pero de una ¿quién te lo concepción quiere muy rara, presentar? y enfrentarla a todo lo que es los partidos políticos y a todo lo que es el resto de la ciudadanía. Sí, tú lo estás diciendo desde el punto de vista de una mujer muy culta que escribe y está, no te lo digo, no, y te lo digo, de la gente que vive todos pero los días. vamos a la realidad. Vamos a la realidad del Congreso, que está formado por 3 personas de un lado, 5 de otro. Tú sabes Pero porque esa tú no tienes. es la representación, Pero, mira. ¿cómo no? Si esto no es la representación, Mira, es la Sofía, máxima representación yo te voy a de decir Venezuela. una cosa. Fíjate lo que estamos diciendo, no podemos cobrar, porque entre el gobierno y el Congreso, entonces, ¿nosotros somos qué? Pero Esa fíjate sociedad una cosa, civil somos qué. Pero es que fíjate una cosa, hay una sociedad civil que no está representada en este momento, ni por la parte del Congreso, sino simplemente está representada por una gran parte de Venezuela, que trabaja todos los días, que trata de mejorar el campo de trabajo que le corresponde, que se ha superado, y tú lo ves muchísimo en el interior. Tú lo ves muchísimo. Mira, hay un proyecto que ojalá pudieras traer a la gente aquí porque es una belleza que se llama Venezuela Competitiva. Ah, sí, es donde Bueno, está Imelda Cisneros. ¿No es yo eso. conozco a Carol Leal que trabaja Bueno, allí. ese es el y mismo. es una belleza, Sí. tiene cantidades de cosas que te da, Increíble. Entonces, eso es la muestra de una sociedad civil Son islotes. no es chiquitos. islote. Lo que pasa es que hay como una baraúnda de cosas que resuenan mucho más
que ese trabajo callado que se está haciendo en el país, y que es el que yo creo que hay que resaltar. O sea, uno no puede resaltar todos los días en el periódico que hay 4 muertos, 10 heridos, 50... Yo creo que una cosa y otra. Es decir, no se puede callar la gran violencia que reina. Y que la violencia, yo no quiero hablar de delincuencia, son dos cosas totalmente diferentes. Claro, pero fíjate una cosa. Más las otras cosas que yo, modestamente, tengo un programa de radio que se llama La Venezuela Posible. Claro. Invito a las personas que pueden aportar cuestiones positivas y sobre todo, no es por decir que son bellas y eso, sino que dentro de esto hay que trabajarlos y decirlos. Es que fíjate una cosa, si nosotros estamos creando modelos, o sea, si se pretende crear modelos para la juventud, y el modelo que prevalece es el modelo negativo de Venezuela, es el modelo negativo del individuo, es el modelo en donde el país no sirve, donde la educación no sirve. O sea, tú no puedes hacer un modelo y crearle a los muchachos que esa es la imagen del país. ¿Por qué el otro modelo no se resalta? ¿Y por qué el otro modelo no se saca? Mayoritario? Porque no, lo que pasa es que no tiene acceso. Silvia, tú eres profesora y tú sabes que perfectamente el nivel nuestro de obtención de logros educativos, estamos a 2 pasos, a 2 puntos sobre Zaire, como tú lo quieres decir. Que el logro universitario se logra como promedio 12 y 13 puntos. De manera que Augusto Mijares, si en este momento viviera, y que está viviendo justamente, porque lo vamos a recordar más que nunca con su ejemplo, estaría sumamente descontento porque era una Venezuela donde habían hombres, no solamente como Augusto Mijares, sino como Gabaldón, como el viejo Tejera, como Rafael Vega, y los gobernantes se rodeaban como de los sabios, de los mejores. Y no lo de los que lo componían políticamente, le hacían su estabilidad política. Eso es lo que sucede. Sí, bueno, pero el país ha cambiado, el país es más grande, pero eso no quiere decir que el país no tenga unos recursos y que tenga recursos muy positivos. Pero, yo creo, no sé, quizás porque yo trabajo con jóvenes mucho y porque palpo en ellos verdaderamente lo que es el futuro del país. Pero y además de todo, porque cada vez que voy al interior, lo que me gusta es ir a buscar cuáles son esas experiencias que existen. Y yo te digo, por ejemplo, yo voy mucho a Margarita, voy a Mérida, etcétera, y es impresionante cómo la juventud está cambiando y está trabajando y tiene sus propios proyectos y está tratando de salir a flote. Entonces, yo creo que ahí se está preparando una Venezuela muy distinta a la Venezuela que nos quiere aparecer todos los días y que la Venezuela que exportamos al exterior a través de las noticias. Lo único que te falta es que casi nosotros los periodistas somos culpables de la situación. No, yo no estoy culpable. No, yo te digo casi falta poco, pero antes de eso tú me permites decir una cosa positiva. Yo estaba viendo aquí Salida Zapata, que estábamos grabando un programa para algo que está haciendo en la CanTV, y yo, por ejemplo, siempre, imagínate que yo comencé haciendo televisión con programas que se llamaba Lo porque creo en la comunicación. Y CanTV está haciendo, además de todo, una serie de teléfonos públicos con una campaña educativa. Sí. Al lado de cada cosa que ellos hacen, desde el punto de vista de inversión, hacen una campaña educativa. Entonces, pues me dice, ¿cómo tú hablas bien de la CanTV cuando no funciona? Cada día está funcionando mejor, y eso era lo que yo quería interrumpir, pero la conversación nuestra, el diálogo, se ha convertido como una parte que dice que hay cosas buenas y otra parte que dijera que hubiera cosas malas. Yo creo que coexisten las dos, pero que en este momento en Venezuela, para mi manera de pensar, lo otro existe crípticamente, y si existe crípticamente porque no se hace sentir más fuerte, y la otra es tan fuerte que tú no la puedes obviar, y si tú la callaras, solamente la callara por algo muy grave, es que te quitaran la libertad de expresión. No, yo no creo que eso se debe callar. Yo no creo que se le debe dar igualdad de oportunidades a las dos cosas, ¿no? ¿Y se le da? Yo creo que se le debería dar igualdad de oportunidades a ambas cosas. Por otra parte también, fíjate, hay una cosa que es importante. Yo creo que hay un cambio fundamental, ¿no? Ese cambio fundamental nos plantea un país estructuralmente diferente, ¿no?, al que nosotros hemos conocido y al que se ha vivido. Y nosotros, y mucha gente se resiste a ese cambio.
Entonces, el resistirse al cambio y el darle apertura verdaderamente a oír qué es lo que está pasando en la sociedad y qué es lo que está pasando en los jóvenes y qué es verdaderamente las nuevas inquietudes que hay, ¿no? Trae un conflicto muy grave. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a ver también, los jóvenes, lejos de buscar las formas que nosotros hemos considerado tradicionales de expresarse, tanto en política como en otros aspectos, están buscando sus propias formas o no se expresan, simplemente están trabajando callados. Tienen mucho donde expresarse. Pero fíjate que inclusive los periódicos tradicionales, todos han hecho periódicos para jóvenes, pero desgraciadamente el material primero que los jóvenes no leen periódicos. Tú ves las encuestas, los jóvenes no leen periódicos y lo sabes también tú cuando los preguntas qué pasó, y eso que la televisión sí, lo que pasa es que mucho. los muchachos tienen otras vías de acceso hoy en día, tienen internet, tienen las computadoras, tienen una serie de cosas serán los muchachos que tú das clases, pero los que yo conozco no tienen ni acceso a la Cristóbal Roja, ni tienen ni siquiera acceso a las universidades, porque entran a las universidades, porque como hay exámenes, los que vienen de colegios pagos, porque los que no vienen de colegios pagos, porque la Gran Colombia, que fue donde estudié yo en los José Enrique Rodó, éramos mucho mejores estudiantes que los muchachos que venían de los legionarios de Cristo, por los cuales se está pagando 100.000 bolívares por... Claro, lo que pasa es que tú en esa época tenías los mismos profesores, tanto en el sector privado como en el sector público. Porque, por ejemplo, pero en todo caso, los del sector público eran mejores. Eran mucho mejores, o por lo menos eran los mismos. Y te digo una cosa, había muchísima rebeldía, porque yo tengo una edad en donde conozco la rebeldía de los jóvenes, que fueron los líderes, que habían líderes, que te gustaran o no, pero la gente se ponía a favor o en contra de ellos, había una discusión. Claro. Y lo que yo creo que no es en la sociedad civil, lo que me llamó mucho la atención, por eso escribí, lo que tú escribiste sobre la sociedad civil y los partidos, porque está de moda hablar mal de los partidos. Claro, no puede haber democracia sin partidos, no puede haber, es imposible. Pero tú afirmas en el libro, para no marcar mi libro, dice, si bien por una parte los partidos le abrieron a la sociedad las posibilidades de participación política, de la cual tú hablaste, e igualdad social, no contribuyeron a formar la cultura democrática necesaria para que la sociedad alcanzara una sana madurez política. Tú señalas además que desde 1847 los partidos en Venezuela se desviaron del deber ser de partidos doctrinarios a ser partidos de intereses. No, desde esa época no, en esa época particularmente, sí. Y después vuelven otra vez en el año 36 a hacer otra cosa. Y hoy es mucho más que nunca intereses, porque las alianzas que nosotros, los reporteros, yo quiero asumir mucho mi rol de reportera, mi trabajo, que es el mío. Yo veo que cuando a mí tengo que dar una noticia, yo tengo que dar la noticia que fulano de tal se unió con fulano de tal con las ideas para obtener un curul. De manera que sí se han convertido en mucho, muy diferente a lo que tú planteas. Han dejado de ser unos partidos ideológicos para convertirse en unos partidos mucho más pragmáticos, por una parte. Por otro lado... Llamas tú eso pragmático, eres muy elegante. Bueno, es pragmatismo. Pragmático, por un lado. Por otra parte, tienes en los partidos un poco lo que te estoy planteando del país. Sí. O sea, a veces los partidos no están oyendo qué es la voz de los jóvenes, ni qué es lo que los jóvenes quieren. Entonces, allí tú tienes una Venezuela. Pero el Congreso, yo le doy muchísima importancia al Congreso, porque si ya perdiera, es decir, sea como sea, siempre digo el Congreso, porque está formado por lo que estamos en Venezuela. Si la causa R se divide o el MAS se divide, todas esas cosas, eso repercute inmediatamente en el Congreso y repercute inmediatamente en lo más esencial que tenemos, que es en nuestra vida diaria, sí. En nuestro mercado, en nuestra compra de libros. Entonces, yo lo que quisiera que tú me dijeras, y te lo agradeceré, ¿cómo se hace una sociedad civil cada día fuerte, con una manera de vivir en el cual el vivir diario consiste en buscar cómo terminar el día medianamente bien? Te hablo clase media y te hablo de gente pobre. No, eso no son condiciones para crear una sociedad civil. O sea, y yo te lo digo muy claro ahí. Hay dos cosas que no hacen factible la sociedad civil. No, si tú lo dices, ni un gobierno sin libertad,
O sea, ni una tiranía, un gobierno despótico de cualquier naturaleza, ni un gobierno superprotector. Exactamente. ¿Okay? Los dos extremos son dañinos para la sociedad civil, porque ninguna persona madura o en una libertad totalmente, ni una sociedad tampoco, ni en un ambiente de restricciones totales, ¿no? Ahora, pero yo sí creo que en las reglas de juego, que justamente es lo que menos se ha por respetado. eso es que es importante la democracia, y por eso es que es tan importante el juego de partidos. Porque los partidos son una democracia no existe sin partidos. Existirá otra cosa, yo no sé si en el futuro va a existir otra cosa, que sea un gobierno X, que se llame de alguna otra manera, pero que no tiene. Pero democracia es el juego de los partidos. ¿Y cuál es la función de la sociedad civil? Cuando tú tienes una sociedad civil fuerte, la sociedad civil es el control de los partidos. Porque también vamos a estar muy claros, nosotros hablamos mucho y nos vamos en contra de los partidos, pero aquí la sociedad ha sido muy cómoda en ese aspecto, porque aquí de una manera u otra, todo el mundo se ha aliado cuando le ha convenido a un determinado partido. Y se le ha olvidado su condición de sociedad civil, ¿no? Entonces, ha sido mucho más fácil meterse bajo el ala de un partido, cualquiera que sea, asumir la responsabilidad que le toca como ciudadano. Entonces, menos. Porque antes justamente... Y ahora entonces se habla horrores de los partidos. Mira, hoy día no hay ningún partido político que sea fuerte y respetable. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ninguno ha dado un ejemplo de tal. Pero espérate un momentico, lo que pasa es que nosotros trasladamos, eso es como cuando nosotros decimos, ¿qué te digo yo? La compañía X, fíjate una cosa, nosotros somos tan injustos con el sector público y no lo somos con el sector privado. Porque, espérate, no, y te voy a decir por qué. Nosotros cualquier equivocación o cualquier mal comportamiento de los que dirigen el sector público, inmediatamente lo reflejamos en todo el sector público. En el sector privado, fulano de tal, cualquier cosa tiene nombre y apellido. Hoy día hay una especie de... Nosotros decimos, por ejemplo, el Congreso no sirve. No. La Corte Suprema de Justicia no sirve. Por lo contrario, no puede acabar con un país de esa manera. El coco de mucha gente, injustamente, tan injustamente como en el otro lado, el coco, el que hace todo el daño, es el malvado empresario. Perdón un momento porque tengo que decirte que hay que ser muy justos porque hay empresarios que hacen relojes. Los suizos que son y entre ellos el Omega Constellation es justísimo porque da una hora exacta de lo que tenemos que decir en ese programa que tú decías, ni una cosa ni otra. Eso es lo que dan los relojes, la exactitud. Si nosotros no pretendemos que somos justos en nuestros conceptos, pero tratamos de decir lo mejor y de la mejor manera posible para que esa sociedad civil yo pienso, pero cuando tú dices que, por ejemplo, volviendo a lo que suscitó la conversación, que es que lo de los partidos, mira, yo creo que los partidos, afortunadamente, porque también yo creo que eso es una condición humana que tenemos que saber convivir con ella, tienen gente muy buena y tienen gente muy mala. ¿Ok? ¿Por qué? Porque simplemente si hay libertad de asociarse, tú no le puedes decir fulano de tal no se asocia por tal razón o no pertenece por tal razón y perencejo de tal sí porque es muy bueno. No, además uno no puede calificar. Entonces yo creo que en los partidos hay de todo. Hay gente muy honesta, hay gente que se ha bajado a trabajar. El rol de la sociedad civil es calificar. El rol de la sociedad civil es premiar por medio de elecciones y todo a los que sirven y no a los que no sirven. Es controlar, es servir de control, pero para eso tienes que tener una sociedad más madura, ¿ok? Y tienes que saber que, por ejemplo, ¿por qué una de las cosas que a mí me parece absurda? ¿Por qué los colegios profesionales tienen que ser representación política? Los colegios profesionales, si los profesionales quisiéramos, por eso, entonces esos son espacios que son de la sociedad civil, y esos son espacios que la sociedad civil tiene que recuperar. ¿Por qué? Porque una cosa es tu vida política y otra cosa es tu vida profesional. No puede estar... Yo no la separo porque la vida de un profesional serio no está separado de la política. Pero nunca. Tú no puedes hacer proselitismo político. Aunque nunca perteneció a un partido político, y eso lo sabes muy bien, uno es profesional y uno tiene ideas políticas muy precisas y cada vez Sofía, los precisa y los atina más. Tus ideas políticas son para ejercerlas en un campo.
pero no son yo las para ejerzo ejercerlas. en todo el No, campo. pero Yo, por fíjate, ejemplo, puede sí ser... creo en ciertas ideas políticas. pero es que ese no es ejercicio. Yo las ejerzo cuando hago el No, tú programa, las manifiestas. cuando hago una exposición. Esa es Tú la las manera, manifiestas, pero claro. no las ejerces. Eso No. sería, por ejemplo, como si yo, en mi rol de profesora, le diera, y tengo una determinada idea política, entonces yo le daría una nota especial a los que comparten mi ideología política. ¿Ok? No, eso es lo que entonces, hace para el pero eso venezolano sería... común. Bueno, ¿Sabe? pero Eso es lo que eso hacen no los es. partidos Entonces, políticos. Entonces, mira, si tú... eso no es ético. Si tú haces ruidos como pato, como dice la gente, caminas como pato, te mueves como pato, tú eres un pato. Si los partidos políticos hasta ahora han dado esa demostración, algo habrá, porque el pueblo no se puede, nosotros, los que somos, no nos podemos equivocar siempre de pasar de creer que votamos por tal o tal cosa que estaba más determinada, a por decir, no nos importa porque Mira, todos son yo te voy a iguales. decir una cosa. Una de las ventajas que podríamos decir que nos han dado los partidos políticos es poder tener un programa como este. Claro. Porque si no tuviéramos partidos políticos, este programa no sería posible. No sería posible. Entonces, nada más que eso, como hablas tú de la libertad, Sí. o sea, y como yo creo en la libertad igual, o sea, nada más de eso es algo de que agradecerle. Porque si no existieran partidos políticos y si no existiera una democracia, Mira, este programa no yo sería te factible. diría, no a todos los partidos políticos, a pesar de los partidos políticos que muchas veces quisieran que ni este programa ni muchos otros, los que no Bueno, les pero gusta, no lo pueden hacer. pero Los hemos que lo logrado. quieren hacer no lo pueden hacer porque Porque existen existe una otros. sociedad Exacto. que existe todavía una sociedad civil. Y porque también los Y partidos... porque es tan necesario saber sobre la sociedad civil, hemos hablado en apariencia, no del libro, pero no hemos hecho sino hablar del libro todo el tiempo, y se los recomiendo porque es una necesidad saber qué debemos ser, en vez de hablar tanto de la ¿Y de identidad. dónde nos viene? Ahora que estamos hablando de los afrovenezolanos, imagínate, esa locura, somos venezolanos, como dice, café con leche, uno más café, otro más leche. Y de todas partes. Lean este libro, no le digo una cosa que no es muy buena decirla, pero es corto. Sí, pero señor. está muy bien escrito y muy claro. Está escrito por alguien que dice, sabe lo que dice y lo dice bien. Que es La Sociedad Civil, por Silvia Mijares de la Uría. Muy poco de feminismo, porque ahora tú sabes, la gente no se pone el apellido del marido, primero, pero eso es muy, muy bonito. Además le agradeces en las Sí, dedicatorias la paciencia que tuvo una mujer que escribe delante de los hombres. No les gustan las mujeres inteligentes. Así que eso es un mérito de Carmelo. Muchas gracias, Silvia, de hablarnos de algo que nos concierne a todos, de fortalecer una sociedad civil que hará una Venezuela mejor y de tener el ánimo de ser profesora. Es una de las, y también de ser hija de Augusto Mijares, y ojalá que de ese centenario que Venezuela debe al país, tengamos la posibilidad de que esos libros nos lleguen, porque generalmente las publicaciones hechas tan hermosamente por los gobiernos de mejor fe y de todo signo, llegan unos cuantos que llenan los... No, tú sabes que una de las cosas que yo he insistido desde el primer momento, primero que no quiero libros para bibliotecas por metros, ¿no? Como las llamo yo, sí, sí. sino libros que la gente pueda manosear, etcétera. Entonces por eso los libros van a hacer salir, además ediciones. van a salir dos tipos de edición. Una edición Monte Ávila El Dorado, donde se van a sacar todos los libros que tienen un precio bastante asequible, y una edición que también va a sacar una coedición de Monte Ávila. Ninguno va a entrar en la Ayacucho, no. En Ayacucho se va a publicar un tomo de selección de las obras de mi papá, que lo estoy haciendo yo, que lo estoy preparando yo. Y a propósito de ideas, y tú bien conoces las ideas de Carlos Rangel, de quien te dije tan amiga, tu padre escribió los 3 mejores artículos. Allá los tengo. Sobre, los tengo y lo digo, seleccionados. ¿tú sabes por qué te lo digo? No, esos van para uno de los tomos en donde Pero yo una creo... de las cosas que más enorgulleció a Carlos, más que todos los otros elogios, fueron los artículos de tu Tú papá. sabes que esos 3 artículos van a ir para un tomo donde van el pensamiento, lo que mi papá hizo sobre todos los individuos de Venezuela que le parecían que fueron un ejemplo en su momento, y que lo vamos a llamar la continuidad espiritual de Venezuela. Eso me lo Entonces ahí va a estar Eres muy los buena 3 con los artículos. títulos. Bueno, Ajá. muchísimas gracias. Así que